Hola a todos. En esta clase vamos a resolver el problema número 8 de la colección de problemas sobre reducciones del problema de la autoparada, ¿no? O el problema, ¿no?, complementario de la autoparada. Es el problema número 8. Dice así: reduce el problema K complementario, ¿bien?, a este otro problema de aquí, ¿bien?, que es el conjunto de los números naturales, ¿bien?, tal que la imagen computada por la función de la máquina de Turing de S natural P tiene cardinalidad exactamente 2, ¿no? O sea que hay exactamente dos elementos de la imagen de esta máquina de Turing, ¿no? Con esto, realmente, si hacemos esta reducción correcta, al demostrarlo, ¿vale?, lo que estaremos demostrando es que este conjunto P, este problema P de aquí, es un problema que no es semidecidible. Bien. Nosotros sabemos por definición que el problema K complementario no es semidecidible, de forma que nosotros, si reducimos un problema, por ejemplo, A, que no es semidecidible, un problema B, ¿vale?, al hacer la reducción estamos demostrando que el problema B tampoco es semidecidible. Y lo que es importante aquí es que en cualquier reducción, para demostrar que es una reducción correcta, hemos de demostrar que todo elemento que pertenece a K complementario va a pertenecer a P, ¿no?, a este conjunto P mayúscula, y todo elemento que no pertenece a K complementario entonces tampoco, ¿no?, debe de pertenecer a P, ¿vale? Y esto es la idea de cualquier reducción, ¿no?, que nosotros tengamos que demostrar, ¿vale? Por ello aquí vamos a recordar las definiciones, ¿vale? Acordaos, el problema de la autoparada es el problema K, y es el conjunto de todos los elementos X, tal que mi máquina de Turing para con la propia entrada, ¿ok? Aunque aquí no nos dicen que reduzcamos K, sino que reduzcamos K complementario, ¿no? Por ello, acordaos que K complementario es el conjunto de todos los elementos X, tal que mi máquina de Turing, con la propia entrada X, no se para, ¿vale? Se queda colgado. Bien. Y aquí vamos a llamar este conjunto al que queremos reducir, por ejemplo, P, ¿no? Esta reducción, pues P es todo elemento P minúscula, tal que la imagen de la función computada de la máquina de Turing, exactamente su cardinalidad, tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Esto es lo que nos dicen en el enunciado de este problema. ¿Ven? O sea, lo que tenemos que hacer aquí para demostrar que es correcto y reducirlo es, si un elemento X pertenece a K complementario, entonces tenemos que llegar a la conclusión que este elemento X debe de pertenecer a P, y de igual forma, si el elemento no pertenece al conjunto K complementario, tampoco debe de pertenecer, ¿no?, a mi conjunto P. ¿Sí? Por ello lo que vamos a ir aquí es esta función de reducción, ¿vale?, que nos permite traducir estos elementos X del conjunto de entrada, ¿vale?, a K complementario, a esos elementos P, ¿vale?, que es la entrada del problema P. Vamos a hacerlo. Vamos a reescribir el problema P aquí, y es todo elemento P, tal que la imagen, la cardinalidad de la imagen, es exactamente 2, ¿correcto? Y fijaos, la función de reducción, como hemos dicho, lo que vamos a hacer es traducir elementos X, lo vamos a traducir, ¿no? Vamos a reducir estos elementos a elementos P para la entrada del problema P a partir de esta función de reducción F, ¿ok? Y bueno, aquí tendremos que escribir nuestro programa, ¿vale? Que tendrá, como sabemos, entrada, pues, por ejemplo, entrada I, ¿no? Ahora, en esencia esto es importante que aquí ya tenemos, bueno, la visión del algoritmo, ¿no? Pero al principio tenemos que ver, ok, ¿qué ocurre si el elemento X que estoy considerando, ¿no?, pertenece, ¿no?, pertenece al conjunto K complementario, ¿ok? Claro, si pertenece al conjunto K complementario, este elemento de aquí,
¿vale? Si pertenece a K complementario, entonces significa que mi máquina de Turing, con la propia entrada, no va a parar, se va a quedar colgado, ¿ok? Ahora, claro, si se queda colgado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer que la imagen de aquí tenga cardinalidad 2, ¿vale? O sea, si esto se queda colgado, o sea, si no se para en un número igual al número de pasos de la entrada, ¿ok? Entonces tengo que imponer, porque al final, recordad que tengo que decir que X pertenezca a P, ¿vale? Ahora, para que pertenezca a P, este elemento, la cardinalidad tiene que ser igual a 2, ¿vale? ¿Cuándo la cardinalidad es igual a 2? Bueno, la cardinalidad es, ¿no?, un aspecto en que si yo tengo el conjunto de los números naturales, ¿no?, que van desde el 0 hasta los infinitos números naturales, ¿sí? Cada vez que nosotros, por ejemplo, pongamos en una salida un output igual a 1, ¿ok? Con esto estamos diciendo que la cardinalidad, ¿vale?, de la imagen es exactamente 2. Porque en el momento de la entrada, ¿ok?, cuando la i es 1, entonces la imagen es exactamente 0 y 1. O sea, tenéis que entender que aquí esta máquina de Turing va a funcionar de forma concurrente, en que la entrada va a ir, ¿no?, al principio será 0, luego será 1, luego 2, luego 3, ¿ok? Claro, a mí me interesa justamente en el momento en que la entrada sea 1. Si la entrada es 1, ¿ok?, ya habré visitado el 0 antes. Es evidente porque esto es secuencial, ¿no? Si yo estoy en la entrada 1, es que ya he visitado el 0 antes. Si ya he visitado el 0 antes, significa que el 0 está contenido en la imagen. Y ahora el 1 también, porque lo estoy visitando ahora, ¿ok? Pero yo no quiero que la imagen contenga, por ejemplo, el 2. Aquí si decís que la imagen tiene el 2, eso sería incorrecto, porque la cardinalidad de la imagen sería 3, ¿sí? Por ello aquí la idea muy importante, tengo que dar a la salida, ¿vale?, un i igual a 1, y esto me va a indicar que estoy en el paso igual a 1, ¿ok? Exactamente ya habré visitado el 0 y estoy visitando el 1 ahora, o sea que en este momento la imagen tiene dos elementos solamente. El elemento 0 y el elemento 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ok? O sea, aquí como vamos a empezar este algoritmo, ¿no? Bueno, vamos a empezar diciendo, ok, si no, mi máquina de Turing no acaba, ¿no?, con un número de pasos igual a entrada, o sea, si no se da la circunstancia que mi máquina de Turing X con entrada X acabe en un número total de pasos igual a la entrada, o sea, fijaos que aquí lo que estamos diciendo es la máquina de Turing X con entrada X acaba, ¿vale?, en un número total de pasos igual a la entrada. O sea, esto si lo traducimos en la pizarra, ¿no?, esencialmente sería esto de aquí. Vamos a borrar esto. Lo que estamos diciendo es, si mi máquina de Turing, vamos a hacerlo de color, por ejemplo, amarillo, ¿no? Y mi máquina de Turing X con entrada X no acaba, o sea, se queda colgada en i pasos, recordad que i es el número de la entrada, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Bueno, es lo que voy a escribir a continuación, ¿vale? Y acordaos, lo que voy a hacer es decir, ok, si mi máquina de Turing no acaba en el número total i pasos, significa que X pertenece a K complementario, ¿vale? Es un elemento de este conjunto, fijaos que por definición esto y esto, ¿no? Entonces tengo que imponer que esto se cumpla también para que X pertenezca a P. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues hago un output. Vamos a hacerlo de color, por ejemplo. Esa, ¿no? Un output. Y igual a 1. ¿Sí? O sea, con esto estoy diciendo que la imagen tiene dos elementos. ¿Vale? De forma que si X pertenece a K complementario, también pertenecerá a P. ¿Ok? Y eso es la primera parte y el primer caso, ¿no?, del algoritmo de la función de reducción. Aquí la idea es, decimos un output igual a 1. ¿Sí? En el caso contrario,
En el caso contrario, solamente vamos a llegar aquí si X no pertenece a K complementario. ¿Vale? Si X no pertenece a K complementario, estamos en este caso. ¿Por qué? Porque fijaos que el caso contrario a este, ¿no? El caso contrario a este de aquí, es exactamente que X no pertenece a K complementario, que significa que X pertenece a K, y si X pertenece a K, significa que mi máquina de Turing X con entrada X sí que acaba, ¿vale? O sea que aquí lo que vamos a hacer es directamente hacer un output, ¿vale? Tenemos que hacer de alguna forma que la imagen tenga una cardinalidad mayor que 2, haya más de 2 elementos, o, bueno, incluso menos de 2 elementos, ¿no? Pero que no tenga 2. Bueno, no tendrá 2, exactamente tendrá un número mayor a 2 de elementos, ¿vale? Porque aquí, con esto nos aseguramos que tenga igual a 2, y ahora tendremos un número mayor. En el else, lo que haremos es directamente un output de i, por ejemplo. ¿Okay? También valdría de i más 1, i más 2, lo que queráis, ¿vale? O sea que aquí la siguiente parte es directamente imponer. Aquí basta poner un output de i. ¿Okay? Fijaos, ¿qué estamos diciendo cuando hacemos un output de i? Vale, es importante entender que solamente vamos a llegar en else, en este paso de aquí, ¿no? Si X no pertenece a K complementario, o sea que X, ¿no?, pertenece a K, o sea que mi máquina de Turing finaliza, ¿vale? Y si mi máquina de Turing finaliza, yo nunca tendré, ¿vale?, una cardinalidad igual que 2, ¿vale? Porque en el momento en que hago la salida de I, ¿no?, tendré un número distinto a 2, exactamente, ¿vale? Y aquí tendré, bueno, pues si la I vale, yo qué sé, vale 4, ¿no?, pues tendré del 0 al 4, pues tendré 4 elementos, 5, ¿no? Si la I vale 6, tendré del 0 al 6, pues 7 elementos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, aquí la idea es que con esto ya tenemos nuestra función de reducción, ¿no? Ahora vamos a demostrarlo formalmente que la reducción es correcta, ¿no? Recordad que para ello tenemos que hacer los dos casos. Si X es un elemento de K complementario, entonces también es un elemento de P. Si X no es un elemento de K complementario, tampoco será un elemento de P. ¿Okay? Empezamos con el caso en que X pertenece a K complementario. ¿Vale? Si X es un elemento que pertenece a K complementario, entonces este elemento pertenecerá, bueno, primeramente la máquina de Turing X con entrada X no va a acabar, ¿vale? Y si no acaba, fijaos que tenemos una condición en el algoritmo, que si no acaba, pues tendremos una imagen igual, ¿no?, de elementos de cardinalidad 2. O sea, aquí podríamos incluso decir que la imagen de alfa P, bueno, de phi P, pertenece 0 y 1, en estos dos elementos, que por lo tanto la imagen de phi del elemento P, su cardinalidad es exactamente 2, por ello X pertenece a P, ¿vale? Con esto demostramos la primera parte, y ahora el otro caso es que mi elemento X no pertenece a K complementario, ¿no? Si X no pertenece a K complementario, significa que pertenece a K, o sea que se para con su propia entrada, mi máquina de Turing X con entrada X para, ¿okay? Y si ocurre esto, entonces no vamos a llegar en el caso del if, sino que vamos a saltar directamente al else, ¿no? Fijaos aquí que la idea es, claro, yo tengo una condición. Si no se para con su propia entrada, significa que pertenece a K complementario. Si esto no ocurre, voy al else y significa que no pertenece a K complementario, ¿sí? O sea, si no pertenece a K complementario, ¿bien?, entonces esto ocurre, que pertenece a K, mi máquina de Turing se para. Como el output será igual a i, ¿no?, el output es de i, entonces vemos, llegamos a la conclusión que la imagen de phi de P, sobre todo su cardinalidad,
es mayor que 2, por lo tanto, la cardinalidad de la imagen de la función asociada a la máquina de Turing P es distinto de 2, correcto, no es igual que 2, es distinto, por ello, el elemento X no pertenece al conjunto P. Y con esto demostramos la otra implicación. Con esto hemos demostrado que nuestra reducción es una reducción correcta, ¿vale? Porque en otros casos, si X pertenece a K complementario, X pertenece a P, y si X no pertenece a K complementario, X no pertenece a P. Como nosotros hemos reducido K complementario al problema P, ¿vale? Llegamos a la conclusión de que P es un conjunto que no es semidecidible, ¿vale? Por la propia definición de la reducción a partir del problema K complementario. ¿Sí? Recuerdo además que tenéis disponible la solución y el enunciado de este problema, ¿bien?, en PDF.